Regresamos entonces con el proceso del armado y pintura de nuestro destructor clase Venator. Así que ya tenemos listo nuestro primer negro y las piezas que vamos a pintar con él. Entonces, permítame un segundo, voy a subir un poquito la cámara para... Vamos a dejarla ahí. Listo, perfecto. Entonces ya tenemos listo aquí en nuestro gotero el primer de escala que se mezcla de la misma manera. Vamos a ponerle y hacemos una pequeña prueba. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a pintar los costados. Entonces lo que quiero que hagan es que acerquen lo más que puedan y que no cubran todo de negro. No estamos pintando de negro macizo, sino queremos es que haya una, o sea, que se vea negro, pero que también se vea algo del gris. Entonces queda un poquito incómodo aquí para pintar y mostrarles, pero espero que puedan ver. Entonces nuevamente pintamos algunas cosas un poco más y así vamos a hacer. Entonces pasamos a la siguiente sección. Entonces aquí lo que estamos haciendo es aprovechar para utilizar el primer como pintura y efecto. Entonces, y así vamos a hacer el resto de la pintura. Voy a mostrarles esta otra sección. Permítanme buscar el mejor ángulo. Entonces este costado lo voy a hacer en cámara y el otro sí lo voy a pintar fuera de cámara. Entonces podemos hacer énfasis en algunas secciones para que queden con el negro un poco más oscuro. Digamos, en esta parte tiene esta sección ovalada, podemos pasarla y esto es como si convirtiéramos el hecho de pintar no tan preciso en un efecto. Entonces por eso les decía, entonces acá lo acercamos es para evitar, entre más cerca estemos de la pieza, más control tenemos de la aspersión del aerógrafo. Lo que hacemos es no abrir mucho el aerógrafo para que salga. Obviamente esto necesitamos hacerlo con un aerógrafo de doble acción. Estos efectos también se pueden lograr con la técnica del pincel seco, pues utilizando el color negro para los que no tienen aerógrafo. Entonces vamos a repasar un poquito. Y listo. Bueno, tratar de no regar el entonces aquí tenemos, ya podemos ver. Entonces vamos a un poquito más acá. La idea es que se vea negra la pieza, pero como les digo, no es pintar totalmente de negro como si vamos a hacer ahorita con las otras piezas. Simplemente es foguear y tratar de que no se nos pase a la sección gris, sino que permanezca el costado únicamente negro. Entonces por eso siempre pintamos de frente
con el aerógrafo en relación a la pieza, como yo les explicaba. Entonces mi mano es la pieza, entonces siempre tenemos que mover, nunca mover el aerógrafo así porque entonces corremos el riesgo de foguear, sino siempre moviendo la pieza y manteniendo el aerógrafo. Además, si lo tenemos de frente, nos va a permitir que queden visos de grip, que es básicamente lo que queremos hacer. Entonces coloco un momentico aquí y les enseño. Entonces, como les decía, aquí en esta sección se puede ver. Entonces miramos bien la punta y el otro lado ya lo haremos fuera de cámara. Vamos a pintar entonces las armas, como les vamos a hacer un acabado metálico, entonces las pintamos. A estas sí las vamos a pintar de negro sólido, o sea, vamos a asegurarnos que queden bien pintadas totalmente. Listo, entonces acá tenemos unas, vamos a hacer estas. Sí podemos romper la regla que les acabo de enseñar, porque aquí sí necesitamos mover el aerógrafo alrededor de la pieza y no con la pieza. Entonces esa técnica de mover el aerógrafo con la pieza se hace para cuando queremos pintar a mano alzada y no tener que estar enmascarando. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos las alas de un avión, entonces pintamos el color claro por debajo y el oscuro, entonces ahí es donde se aplica, pues porque si hacemos así, entonces vamos a foguear. En este caso sí necesitamos mover el aerógrafo alrededor de la pieza, como pues porque la pieza está toda de un solo color. Entonces listo, cualquier cosita. Entonces ahora vamos a pintar. Yo lo que voy a hacer es que voy a pintar una de cada una y fuera de cámara las termino. Y acá tenemos la sección de la cola. Entonces pintamos la sección de los motores, ¿sí? Podríamos decir que estas son las toberas de los motores, totalmente de negro. Entonces, como se pueden dar cuenta, es negro sólido. Entonces listo, ya tenemos una. Pasamos a la que le sigue en longitud. Ahora, si se dan cuenta, yo no, digamos, no utilicé masilla para pulir uniones y ese tipo de cosas, pues porque la idea es, como les digo, concentrarnos en la pintura de la nave. Pues realmente esta nave tampoco es que tenga así piezas que realmente haya que quitarle uniones, como cuando uno arma un avión de la Primera o de la Segunda Guerra, que hay que unir los fuselajes, ese tipo de cosas. Entonces aquí no aplican. Entonces pasamos a esta. Por dentro. Ahora, la cuestión de la pintura aquí adentro, azul brillante, para simular el tema de la ¿cómo se llama? De los motores encendidos. Entonces es opcional, ¿no? Pero igual lo pueden dejar negro como si estuvieran apagados. Listo. Y aquí tenemos esta que la pusimos en un pincel para que la soporte. Y pintamos. Entonces ponemos más primer. Acá nos ayudamos a tenerla un poquito para asegurarnos de que quede bien pintada
Listo. Entonces, y por último vamos a pintar. Esta pieza va también en la sección trasera, la vamos a pintar de negro. Obviamente está expuesta al calor de los motores, entonces lo que significa que también va toda de negro. Entonces es exactamente lo mismo que ya les había enseñado, simplemente pintamos todo de negro. Podemos incluso hacer aquí un efecto que es pintar, digamos, unos sitios de negro, que esto se me acaba de ocurrir, entonces vamos a hacerlo así. Vamos a pintar esto de negro con esta parte de acá. Y vamos a dejar entonces esta parte de negro sólido, y la parte que no simplemente la vamos a foguear un poquito, pero no tapando el plástico, sino solamente fogueando pintura que nos permita ver el color original del plástico. Y acá volvemos a... Este palillo no sirvió muy bien, entonces vamos a tomar la pieza. Entonces en los costados sí hacemos un negro sólido, así. Y lo mismo en esta parte de abajo. Y aquí en esta parte del frente vamos a foguear también. Exactamente. Entonces... Entonces vamos a dejar esta pieza aquí secando, y por último tenemos entonces la sección trasera. Bueno, hay una parte de la nave que olvidé que también hay que pintar, que es esta sección de acá. Entonces esa parte también la vamos a pintar de negro. O sea, acabo de acordarme, entonces recuerden que debemos estudiar muy bien las instrucciones para ver bien cómo son los tonos y dónde van los colores, para que podamos tener en cuenta no saltarnos ningún detalle. Listo. Entonces acá sí tenemos que tener en cuenta tener la pieza derecha para que no se nos vaya a voltear, a dañar la pintura gris de abajo. Listo. Entonces terminamos esta y tenemos una pequeña sección acá que debemos pintar, que es esta de acá. Entonces esta la vamos a hacer con una pintura más cercana a la pieza, más controlada. Listo, entonces damos la vuelta y con mucho cuidado pintamos solamente las piezas de la turbina que resaltan. Más adelante vamos a hacer unos efectos de sombras en la sección de la cola, de donde está el motor.
Entonces pues podríamos hacerlos de una vez, pero quiero hacerlos cuando ya esté la nave totalmente ensamblada. Entonces por ahora entonces dejamos así como les muestro, y lo único que nos resta pintar con el primer negro antes de empezar a usar los colores es esta sección, que también hace parte de la sección de toberas del motor. Entonces un poco más de primer, y recuerden que el primer negro de Scala es de acabado mate y podemos utilizarlo también como pintura, ¿no? Como pintura mate si necesitamos. O las cosas que vayan a ir de negro las podemos dejar de negro. Entonces en este caso aprovechando las cualidades de Scala podemos tomar la pieza prácticamente apenas la pintamos. Listo, entonces aquí podemos ver. Entonces vamos a terminar de pintar estas piezas de negro y de una vez vamos a hacer los efectos metalizados para dejar todo este tema del metalizado listo. Entonces ya venimos con el efecto metalizado de toda la sección que pintamos con el negro. Ya volvemos. Continuando con el proceso de nuestro destructor de la República, ahora les voy a mostrar cómo hacer unos efectos con colores metálicos. En este caso tenemos el cromoplata y el color acero, que ustedes pueden utilizar cualquier color metálico en dos tonos que tengan que se diferencien un poquito. Si de pronto están muy parejos, entonces solamente agréguenle un poquito de amarillo a uno de los dos colores metálicos para hacerlo, o un poquito de café para hacerlo en un tono más oscuro, como el acero en este caso de Scala, que tiene un poquito de café. Entonces tengo aquí una lija muy suave que quiero mostrarles. Simplemente vamos a coger la pieza que teníamos acá pintada de negro y le vamos a pasar simplemente la lija en este sentido, puede ser en el sentido contrario, no nunca redondo, sino simplemente así. Es simplemente para hacerle un efecto al primer de como una especie como de desgaste, que probablemente no se va a notar mucho, pero en algunas ocasiones sí, así que se los enseño de todas maneras. E igual también vamos a mostrar cómo hacer un efecto parecido, pero ya con agua y con esta lija cuando terminemos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a colocar el aerógrafo que yo tengo con la copa más pequeña, pero pues igual ustedes pueden seguir utilizando el que a bien tengan. Voy a dejar esto aquí para el agua. Entonces lo que hacemos es primero iniciar vamos a poner un poquito de disolvente para limpiar nuestro aerógrafo. Recuerden, aquí les muestro cómo hacemos el proceso para verificar que esté suave hacia atrás. Listo, entonces lo que vamos a empezar es con el color más claro. Vamos a empezar a hacer unos efectos, ¿sí? Vamos a iniciar con estas piezas. Entonces lo que yo quiero hacer son unos efectos básicamente como de metalizar los contornos primero, ¿sí? Y después lo hacemos hacia el centro. Hacemos énfasis en algunos puntos centrales, pues de todas maneras lo hacemos en todas partes como si se nos fuera a ver la pieza. Entonces igual lo hacemos acá en esta sección. Se pueden dar cuenta que lo hago muy suave, ¿sí? Para darle un efecto. Entonces aquí es donde el efecto de la lija se alcanza a ver. En la parte donde le pasamos la lija se va a ver un poquito, digamos, cambia el tono. Entonces
hacemos en estas secciones. Estas son las secciones, digamos, donde van apostados los motores. Entonces no es pintar de aluminio, es foguear. Entonces también hacia los extremos y hacia los centros. Entonces obviamente aquí sabemos que van motores, entonces en esa parte no vamos a colocar. Entonces acá así es nuestro primer efecto. Es muy sencillo, apenas fogueado, si se dan cuenta, habiéndole pasado la lija. Y lo mismo vamos a hacer en esta sección. Entonces lo que vamos a hacer es empezar por los bordes, siempre por los bordes, ¿sí? Y vamos a pintar acercando en los centros, según digamos, como veamos que está la división de los paneles. Entonces hacemos unas pinturas en los centros y fogueamos. Entonces lo mismo vamos a hacer en la parte de arriba. Entonces digamos que en esta parte por lo que no utilizamos negro, entonces lo que hacemos es pintar más la pieza de aluminio, ¿sí? Un efecto metálico que podemos acentuar un poco disparando de cerca para dejar a manera de luz el aluminio. Obviamente aquí pintamos sin tener en cuenta dónde van a ir las cosas, correcto. Y lo mismo acá en la parte más que decidimos dejar más clara, vamos a hacer un fogueo muy parecido al que hicimos en la otra pieza. Entonces estas son técnicas que me parecen a mí muy sencillas de hacer y que les va a dar unos efectos muy buenos, muy geniales en las piezas. Entonces, continuando con los efectos, entonces vamos a hacer las armas. Primero vamos a utilizar todo lo que es la pintura clara. Entonces las armas simplemente también vamos a foguearlas sin cubrir la pintura negra. O sea, no estamos pintando de plateado sobre el negro, estamos simplemente fogueando. Entonces vamos a colocar estas piezas por este lado para que no vayan a... Listo, entonces, y lo mismo acá. Listo. Entonces ya tenemos las armas, unas armas que lleva puestas. Entonces aquí las tenemos listas y ahora vamos a hacer, como siempre, vamos a escoger una de cada una de las turbinas para hacerlas y ya les muestro. Creo que me falta y esta, listo. Entonces aquí tenemos los 4 tipos. Entonces vamos a empezar por la parte de la tobera. Entonces aquí es importante que lo hagamos girando la pieza en este mismo sentido que yo les estoy mostrando. Entonces, y así hacemos un efecto. El negro nos ayuda a resaltar bastante el color metálico. Esto sirve también para las personas que arman aviones. Entonces lo que estamos haciendo son efectos rápidos. También sirve para hacer armas en Gundams o la gente que customiza figuras, también nos sirve. Entonces aquí le hacemos el efecto de las toberas. Como se pueden dar cuenta, es bastante rápido. Entonces incluso tenemos que traer aquí una pieza de nuestro destructor porque tiene unas pequeñas y queremos hacerle unos efectos de una vez acá metálicos. Exactamente. Y lo mismo vamos a hacer un poquito de fogueo en la sección que pintamos de negro. Entonces ahí se pueden dar cuenta el fogueo que estamos haciendo. Permítanme, lo coloco al revés, que queda mejor.
para mostrarles. Entonces, listo. Entonces, como les decía, esto es hacer algunos efectos, pero sin complicarnos. Entonces aquí tenemos ya, vamos a mostrarles aquí en esta sección también cómo fogueamos un poquito con metálico para hacer el efecto fogueado simplemente. Listo. Entonces ahí ya tenemos un efecto bastante chévere de metalizado utilizando el negro de base sin taparlo. Listo. Entonces vamos a colocar un poquito hacia el borde. Listo. Entonces recuerden que ya después vamos a mostrar otros efectos cuando ya la tenemos armada. Entonces todo esto estamos en este video trabajando son efectos con pintura. Después vamos a hacer efectos con lo que son de pronto pigmentos, y fijo sí les vamos a hacer marcar los paneles con óleos. Entonces ahora lo que hacemos es, voy a aprovechar aquí para gastar el aluminio que tengo, terminar de pintar las toberitas. Aquí está de acá. Entonces recuerden que estamos usando el cromo plata. Listo. Entonces ya lo gastamos. Ahora limpiamos brevemente el aerógrafo, ¿sí? Y vamos a proceder a hacer los efectos con el otro tono, que es el color acero. Entonces ya lo tenemos acá listo. Destapamos y vamos a mostrarles. Ponemos poquito y entonces lo que queremos hacer es unos efectos en el listo, así. Entonces por ahora vamos a hacerlo acá en esta sección. Ustedes pueden escoger qué sección quieran hacer de las piezas, ¿sí? Entonces la idea es hacerlo como por secciones, así en esta, como digamos por franjas, sería más correcto. Entonces vamos a hacerlo por franjas. Listo. Entonces aquí podemos ver nuestra primera turbina, como nos va quedando ya con el efecto. Ahorita les voy a mostrar con el amarillo, o incluso podemos utilizar azul también, lo que ustedes escojan. Entonces aquí tenemos la segunda y esta pequeñita. Entonces se dan cuenta lo fácil que es hacer estos efectos como los estamos mostrando. Espero que les queden bien en la cámara, y vamos a hacer algunos efectos también aquí en la sección. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar las franjas para hacer una sí y otra no. Entonces, como se dan cuenta, ahí ya tenemos un efecto. Entonces una así, dejamos una de intercalo, de intermedio, y aquí hacemos otro efecto, que se pueden dar cuenta lo fácil que resulta. Y vamos a hacer un efecto en unas secciones, pero no en todas, simplemente muy breves aquí. Y ahí ya tenemos esta sección lista, y acá vamos a hacer lo mismo. Entonces podemos
pintar una, la otra aquí, así intercalados, listo, para que nos dé unos efectos. Entonces aquí en esta parte entonces se pueden dar cuenta, no necesitamos enmascarar ni nada, simplemente podemos incluso tapar lo que ya hicimos. Esto no tiene, lo importante es hacerlo de manera suave, sin necesidad de, entonces aquí se pueden dar cuenta el efecto. Entonces aquí lo que hacemos es jugar con las líneas de la misma nave y listo. Entonces ya tenemos esta pieza también, así que es muy fácil hacerlo. Entonces el último efecto que les voy a mostrar es poner un poquito más de color acero, y le vamos a poner un poquito de amarillo arena o un amarillo ocre, o también puede ser un café. Lo vamos a mezclar. Esto nos va a cambiar bastante el tono, ¿sí? Le ponemos otro poquito más. Entonces espero que logren ver. Acá el tono va a quedar muy diferente, y con eso vamos a ponerle un poquito de disolvente para que nos dispare bien. Mezclamos. Esta mezcla la pueden hacer en una copita aparte. Entonces, y lo que vamos a hacer es darle otro tono. Aquí se pueden dar cuenta un tono un poco amarillo, ¿sí? Pero este va a ser muy sutil. Simplemente lo que estamos es buscando una variedad de tonos en la parte donde quema, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar el último tono. Entonces este, como lo tengo preparado, entonces voy a aprovechar a ponérselo de una vez a las que faltan, y hacemos un efecto contrario. Aquí nos faltan dos, entonces aquí lo que hacemos es primero aplicarle este tono oscuro. Así que con eso les muestro que el orden de los efectos tampoco es relevante. Entonces acá hacemos en esta sección simplemente, listo. Entonces también podemos aprovecharlo para hacer algunos efectos en la pieza que teníamos, ¿sí? Y lo que nos quede lo podemos guardar, o en este caso pues yo me voy a deshacer de él para poder preparar el siguiente color, que es el último que les voy a mostrar, que es mezclar aluminio con azul. Entonces aquí tenemos, limpiamos el aerógrafo. Esta vez lo voy a hacer acá de una vez. Este es muy poquito lo que vamos a mezclar. Entonces lo primero que hacemos es poner un poquito de disolvente. Tampamos el amarillo, traemos nuestro color azul, entonces ponemos nuestro color, pero en esta ocasión vamos a utilizar el cromo plata, ¿sí? Entonces ponemos cromo plata y le ponemos una gota de azul, una o dos o tres gotas de azul. La idea es que nos quede un metálico tono azul, ¿sí? Que no vamos a utilizar todo, sino apenas vamos a utilizar para foguear un poco, ¿sí? Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la tobera y vamos a ponerle un poquito también en una sección, solo en una sección, no en toda la tobera, para que nos dé otro tono, ¿sí? Entonces aquí tenemos ya
los 3 tonos y pasamos a la siguiente. Entonces, listo, a la que sigue. Entonces a las pequeñitas también le podemos hacer, básicamente se lo podemos hacer un poquito de azul. Este efecto es exclusivo para las toberas, ¿sí? Y ya les voy a mostrar acá, inclusive también podemos, en esta que tenemos sobre base negra, que estamos haciendo lo contrario, que es primero aplicar los efectos con color y después los metálicos. Entonces también podemos ver cómo queda. Entonces aquí les voy a mostrar la comparación. Entonces esta fue aplicando primero los claros y después los oscuros, y esta le vamos a hacer lo contrario, ya le vamos a aplicar a esta los claros, que es el proceso inverso al que vieron. Y con eso entonces les muestro las turbinas que ya quedaron listas. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a armar toda la sección de atrás. Voy a terminar de hacer unas cosas fuera de cámara y espero que les haya parecido chévere este metalizado. Ustedes pueden utilizar de pronto también el aluminio con un poquito de rojo, con un poquito de color óxido, con un poquito de café, y pueden inventar sus propios tonos. Recuerden que esto es lo chévere de armar ciencia ficción, que todo se vale. Entonces denme un segundo, ya volvemos y miramos el resto del proceso. Ahora volvemos y les mostramos el trabajo terminado de la sección metalizada del motor. Lo único que hicimos fuera de cámara fue con un azul claro pintar el fondo de los motores para simular que está encendido. Después con una laca brillante se pone, y además de eso tomamos con una espumita, ¿sí?, que untamos un poquito de aluminio y le hacemos algunos efectos de aluminio encima de algunas partes para simular algunos desgastes, como por ejemplo acá simplemente se unta la espuma de aluminio y se le pasa así, de esta manera, pero la espuma no debe estar tan humedecida de pintura, sino debe estar apenas tocando la pintura, y apenas tocando la pieza se le hacen algunos efectos por aquí y por allá, como para dejar unos desgastes solo con pintura. Entonces aquí vamos a dejar que esto se seque mientras alistamos para pintar la parte de arriba del casco. Entonces espero que les haya gustado este efecto y ya continuamos con nuestro video de nuestro destructor imperial clase Venator.